Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof, que comparte tiempo con el diputado Recalde. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a hablar junto con el presidente de nuestro bloque, Héctor Recalde, justificando nuestro rechazo al proyecto y el dictamen de minoría que hemos presentado. Como vamos a compartir la presentación, voy a remitirme específicamente a las cuestiones económicas, en parte de contexto, en parte de esta ley y en parte de las futuras leyes que ya ha anunciado el Gobierno a través de los medios de comunicación que se dirigen en el mismo sentido. Señores diputados, señor presidente, sabemos que este es un Gobierno que ha tomado estos 14 meses para, de una manera realmente vertiginosa, deteriorar las condiciones de vida de nuestros trabajadores. Las ha deteriorado por las decenas de miles de despidos que se han producido, producto de la política económica de este Gobierno, y las ha deteriorado también por algo que es público, notorio y que está en discusión hoy en día. El Gobierno de Macri ha logrado, como en pocas otras etapas y episodios de la historia argentina, efectuar una reducción del salario real, del poder de compra de los trabajadores, que equivale en promedio al 10%, en algunos casos al 15%. Quien perdió, señor presidente, 15% de poder adquisitivo en su salario, lo que hizo es perder 2 meses de sueldo. Trabaja 12 meses, le pagan 10 meses con un año solo del Gobierno de Macri. Y esto es producto de una política económica que ha estado dirigida para que esto ocurriera. Empezó como empezó este año. Empezó diciendo que la inflación, según el ministro entonces Pratgay, hoy despedido, echado, expulsado, renunciado, empezó diciendo que la inflación del año 2016 iba a ser de 20% o 25% en lo sumo. Lo repitió el presidente de la Nación y pidieron unas paritarias del 20-25%. El resultado de esto fue una inflación de 42 puntos. Es decir, que si alguien le hacía caso al Gobierno con sus proyecciones de inflación, hoy hubiera perdido no los 10 puntos que perdió, hubiera perdido 20 puntos en su salario real, alcanzando uno de los momentos de mayor caída en las condiciones de vida de nuestros trabajadores de la historia nacional. Afortunadamente no fue como quiso el Gobierno, pero desgraciadamente, por una serie de políticas que empezaron con la devaluación, siguieron con los tarifazos, con el aumento de la tasa de interés, con la apertura de las importaciones, con la apertura de la cuenta financiera, que ha generado una especulación financiera y una bicicleta, que es la única industria que hoy anda realmente bien en la Argentina, una bicicleta financiera que ha dejado en ruinas a nuestra industria, ha dejado en deplorables condiciones a nuestros trabajadores que, más allá de la cuestión económica y de los números, hoy tienen miedo real de perder el trabajo como no tuvieron los últimos 12 años. Ese es el producto de las políticas de Macri. Pero ese es el producto en el corto plazo. Nos preguntamos, ¿a dónde va este Gobierno? Y lo vemos en esta ley. Este Gobierno va a aplicar, como lo han hecho todos los gobiernos neoliberales de nuestra historia, después de generar pánico y crisis económica, va a tratar de aplicar reformas estructurales en la economía argentina. Quieren una Argentina distinta, quieren un cambio. Ese cambio nos estamos enterando que es una Argentina sin industria, que es una Argentina con trabajadores en malas condiciones, que es una industria, que es un país con desempleo masivo, que es un país con peores condiciones para los jubilados, que es un país lamentablemente que va para atrás y no va para adelante. Y eso es lo que hemos visto, pero ahora nos empiezan a marcar ese horizonte. ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuáles son esas reformas estructurales? Evidentemente, y no lo digo yo, no es que lo sospecho, aparece en los diarios oficialistas, que este es el primer paso de una flexibilización laboral más amplia. No hay que ser conspirativo, no hay que ir a leer el consenso de Washington en donde se inspiran, o los planes del Fondo Monetario Internacional, está a la vista. Dicen que van a hacer las ART, después de las ART van a venir otras ideas para el blanqueo del trabajo, que siempre han sido políticas para bajar las contribuciones patronales, que es lo que nos llevó a la famosa ley Banelco y las otras leyes de la vergüenza para lo que ha sido un país industrial y con trabajadores dignos y que en estos 12 años hemos recuperado. Entonces, este es un paso directo a la flexibilización laboral. Y agrego algo más, porque que esto tiene que quedar muy claro, lo ha dicho el ministro Triaca. La idea de esto es
dice él, terminar con la industria del juicio que no beneficia a los trabajadores. Pero ha dicho también cuál es su filosofía. Cuando hay un despido, lo que hay que hacer es comprender al empresario que despidió, no proteger al trabajador que fue despedido. Ese es el Ministerio de Trabajo que tenemos hoy. Así nos vienen a traer esta reforma laboral. Y lamentablemente se ha intentado mejorar el proyecto del Ejecutivo, pero nuestro bloque sostiene que esas mejoras que se han introducido han sido insuficientes. El espíritu sigue vivo. ¿Saben por qué? Y voy a datos económicos duros. Porque es mentira que haya un problema en rentabilidad de las aseguradoras, que el sistema esté colapsado. Es mentira, simplemente los datos duros dicen eso. Los datos duros dicen eso, porque dicen que de cada 1.000 trabajadores y los 78 siniestros que sufren, solamente 11,5 van a juicio. Es decir, de 1.000 trabajadores que aportan, 11 van a juicio. 78 siniestros, 11 van a juicios. Eso quiere decir que de 1.000 siniestros, solo 146 terminan en su juicio. Esto no puede generar ni una industria del juicio, ni un desastre financiero. ¿Cómo podríamos ver que efectivamente acá hay una industria del juicio? Estamos en un riesgo, está todo mal y hay que cambiarlo y hay que impedir que los trabajadores puedan ir a un tribunal a defender sus derechos. ¿Cómo lo podríamos ver con el sistema tal cual está? Y que las ART están en la lona, están fundidas. Quien tiene que pagar los juicios, la verdad que no tiene un mango más. Y es lo contrario de la realidad. Señores diputados, acá no hay ningún problema que amerite impedir que los trabajadores puedan efectivamente llevar ante un tribunal sus reclamos. Si el problema es que precisamente no terminan cobrando, pocos terminan cobrando, son disuadidos, no pueden esperar, pocos terminan cobrando. Y esto se refleja en la rentabilidad y en esa cuestión de que no es cierto que haya un problema financiero, que haya un problema estructural del sistema que amerite una reforma que le dificulte, como va a explicar ahora Recalde, más al trabajador llegar al objetivo final, que es que cuando desgraciadamente ha tenido una dificultad, se le cubra esa dificultad que ha tenido. Eso no pasa, no estamos en esa crisis. En primer lugar, porque las ART no obtienen su ganancia, como supuestamente ocurre en este negocio, de la relación entre la prima que cobran y el siniestro que pagan. No es ahí donde está la ganancia. La ganancia surge de la capacidad de invertir los ingresos y sobre todo de la dilación que hay entre el cobro de la prima y el pago del siniestro. Esa diferencia intertemporal ha convertido a las ART, a las aseguradoras, en empresas que viven de la especulación que hacen con los recursos que van cobrando todos los meses. Y no están en crisis y no tienen problema. Miren, si comparamos un sistema que tiene una rentabilidad la más exigente, el resultado sobre patrimonio, el sistema de aseguradora de 20%, las ART tuvieron en 2015 30%. Les va bárbaro, no hay que poner más trabas. No está una industria del juicio que está fundiendo a quien tiene que pagar los juicios, porque además es mentira que esto va contra los empresarios. Solo 5% de los juicios son contra los empresarios, el resto son contra las aseguradoras. Y las aseguradoras se llenan de plata. ¿Cuál es el problema que da origen a todo esto? ¿Cuál es el problema? Se le está poniendo trabas al trabajador para llegar a la instancia del reclamo judicial, cuando el problema justamente es que no puede llegar a la instancia judicial y cobrar el juicio. Estamos yendo al revés. Estas juntas médicas no nos garantizan que esto va a andar mejor, va a andar peor. ¿Saben cuánto ganaron las ART? Porque el otro punto, bajemos los costos para las pymes, ¿qué sería? Que las ART cobren menos. Ya pueden cobrar menos. ¿Quieren que cobren menos? Regúlenle que cobren menos. Han ganado 4.200 millones de pesos. ¿Qué problema tienen en bajar las primas? ¿Qué les asegura a ustedes que esta reforma pro-RT va a bajar las primas si ya ganan como locos y las primas son altas? Es mentira, no va a funcionar para eso. Lo único que va a pasar es que si bajan los juicios, y como han hecho en este mercado concentrado derivado del sector financiero, las ganancias quedan en las ART, el empresario va a ganar lo mismo, las ART va a ganar más y el trabajador va a obtener menos resarcimiento.
Concretamente, si conseguimos que los juicios bajen a la mitad, las ganancias van a aumentar en 2.300 millones de pesos. Ya tienen ganancia. ¿Las primas pueden bajar? Sí, pueden bajar, que bajen hoy. Regulen eso. No le pongan trabas al trabajador para que obtenga el debido respeto a sus derechos y el debido resarcimiento por sus desgracias. Muchas gracias. Continúa Recalde. Muchas gracias, señor diputado.